Gracias, Paula, por la bienvenida y para mí es siempre un gusto compartir este tipo de espacios, sobre todo con jóvenes líderes, ¿no? Lideresas que vienen impulsando proyectos que impactan positivamente, en especial, ¿no? En la región sur de nuestro país. Así que genial poder compartir con ustedes. Yo les voy a compartir, quiero que ingresen al Menti, porque para poder hacer un ejercicio y, y por ahí como saber eh, un poquito cómo estamos con este tema. Yo voy a tocar acerca de lo que es gestión financiera, de cómo esto se involucra con la sostenibilidad de los proyectos que nosotros lideramos, de las organizaciones que lideramos, pero también quiero darles como herramientas que les vayan a servir. Les pido por favor que puedan ingresar al Menti, si están con el celular, pueden ingresar de frente también con ese link y que pongan este código, ¿no? Que es el 5558576, ¿no? A ver, para ver cuántos ya se están. Voy a compartir mi pantalla para poder verlo con ustedes. A ver, ya estamos acá. Muy bien. Ay, no sé si les compartí bien el código. El código es el que está acá ¿O no? arriba. Sí, Ahí. no, ¿no? Sí, me comí un número. A ver, se los voy a poner nuevamente acá. El código es 555888576. Ese es el número para que puedan ponerlo, para que puedan entrar. Ahora sí. Ya, ahora sí, bien, excelente. A ver, hay una primera pregunta y es que me gustaría saber de las organizaciones que están acá presentes, los líderes que están acá presentes, quiénes, ¿no? Tienen un presupuesto, así que tienen un presupuesto, ahí hay como tres opciones, ¿no? Si tengo un presupuesto y lo reviso constantemente, no tengo un presupuesto, tengo uno, pero no lo reviso mucho. Entonces, ahí para qué puedan responder. A ver, hasta ahorita hay una respuesta. Hay otra persona conectada. Lo único que tienen que hacer es ingresar al link que les he pasado o poner en Google Menti, ¿no? Y automáticamente les va a salir, ponen el código que es 555888576, ¿no? Y les va a salir estas preguntas. A ver, entonces estamos viendo que, bueno, acá, ¿no? Sí hay, ¿no? Personas, organizaciones que tienen un presupuesto y lo revisan constantemente. Y hay otras personas que no tienen presupuesto y bueno, hay algunos representantes que tienen uno, pero no lo revisan mucho. Ah, Eso es, estamos como bastante variado. A ver, hay algunas personas más que están votando y vamos a pasar a otra pregunta que me va a servir bastante para yo poner algo. El código está ahí, arribita, que es 555888576. Entonces ingresan el código 555888576. Nuevamente está ahí. Cuando lo están viendo en pantalla en la parte de arriba, ahí está el código también. Bien, ahora, ahí está. Bueno, tengo uno, pero no lo reviso mucho. O sea, está muy, muy variado, ¿no? Es decir, tenemos personas que sí tienen un presupuesto, lo revisan constantemente. Algunas otras organizaciones no tienen un presupuesto y tengo uno, pero no lo reviso mucho. Muy bien. Y la siguiente pregunta es, si es que tienen estados financieros, ¿no? Si tengo estados financieros,
no tengo estados financieros. Tengo contabilidad, o sea, uno podría decir, tengo contabilidad, pero no sé si tengo estados financieros, ¿no? Este, que también es válido. Y ahí es, para que lo puedan poner ahí. Y esto es para que sepamos también un poco a la qué profundidad tenemos que tomar tocar algunos puntos. Igual yo he generado algunas herramientas que se las he compartido a Paula para que Paula se las pueda compartir. Así que ahí hay unas herramientas, un pequeño Excel, un presupuesto muy básico que nos va a ayudar, sobre todo a los que no tienen un presupuesto, no puede ser como el inicio para tener uno. Muy bien. Entonces, sí, hay varios que tienen estados financieros, muy bien. Entonces también ahí podemos profundizar algunas cosas y para los que no, no se preocupen, que la idea es contarles un poco cuál es el ABC de lo que tenemos que hacer cuando estamos hablando de la gestión financiera. Em, Acá la mayoría son líderes, lideresas de organizaciones sociales, juveniles, ¿no? Lideran una organización y parte del liderazgo, ¿no? Y lo que nos hace, primero, el liderar una organización nos hace gerenciarla. Esta palabra, ¿no? Que viene mucho de la administración. Desde la teoría administrativa, ¿no? Un líder de una organización es un gerente. El gerente gerencia, ¿no? Entonces, parte de la gerencia innata dentro del proceso en donde uno está involucrado en manejar una institución o una organización es la gestión financiera. Es parte de, sea el puesto en el que estemos. Así uno esté gerenciando un área en específico, ¿no? Imaginémonos, soy el representante, gerencio el área de comunicaciones. Eh, un gerente de un área de comunicaciones o un gerente de un proyecto de comunicaciones también tiene que ver, ¿no? Tiene que tener en cuenta que va a manejar una parte, a veces mucho, a veces poco, desde la gestión financiera. Y por ejemplo, lo primero que uno va a gestionar es su presupuesto. Desde donde estemos involucrados, desde el proyecto en el que estemos involucrados, uno va a gerenciar un presupuesto. Y es por eso que, y me parece bastante importante que cuando, por ejemplo, se arma algún taller, alguna experiencia de formación para gerentes, para líderes, ¿no? Que van a gerenciar un espacio, es que tiene que haber un contenido de gestión financiera. Sí o sí, es parte de, ¿no? Eh, y bueno, vamos a profundizar un poquito más acerca de ello. Y parte, la herramienta principal, y por eso me parecía súper importante poder saber un poco cómo veníamos a este espacio, ¿no? ¿Qué tanto conocemos de la herramienta principal, que es la base de la gestión financiera, que es un presupuesto? Un presupuesto que uno puede armar para una gestión inclusive de nuestra casa, ¿no? Y es parte de lo que nosotros vamos a revisar. Pero para ello, sí quiero como darles como un concepto bastante importante, ¿no? Que es en el tema de qué entendemos por educación financiera. Y esto es bastante importante porque lamentablemente en nuestra formación, por ejemplo, escolar, no se toca tanto el tema de gestión financiera. Y esto es muy importante porque es parte de lo que es nuestro desarrollo, tanto personal como profesional. O sea, es un desarrollo para la vida, ¿no? Creo que alguien está con el micrófono abierto. Ahí. Ah, creo que eres tú. Ahí creo que te... ahí Richard. Mm, ya, bueno, parte de lo que entendemos por educación financiera, y acá es el punto básico de la gestión financiera, y es entender, principio número uno, ¿no? Y recuerdan, bueno, en el taller anterior que yo hablaba de los principios de la gobernanza, ¿no? Es muy bueno siempre tener
principios. Y el principio de la gestión financiera es que el dinero, ¿no? Tiene un valor futuro. El dinero tiene un valor futuro y vamos a decir que tiene un valor en el tiempo. Si nosotros tenemos 10 soles en nuestra billetera, es posible que el día de mañana, cuando abramos la billetera, volvamos a tener esos 10 soles y no los hemos gastado. Pero para nosotros va a valer lo mismo. Pero desde la perspectiva de la gestión financiera, esos 10 soles ya no valen lo mismo. Si tú tienes esos 10 soles de un día para otro y no lo pusiste a trabajar, no lo gestionaste, no lo orientaste hacia la generación de, de, magnific- ma- eh, de hacer crecer tu negocio, ¿no? De hacer más eficiente los recursos de tu emprendimiento, de tu negocio, entonces lo que tú has perdido es un costo de oportunidad. Esos 10 soles quizás pudieron ser un poco más de mercadería. Esos 10 soles quizás pudieron ser invertir X algo en, en mejorar algo dentro de tu emprendimiento. O si es algo personal, esos 10 soles pudieron estar invertidos, no sé, en algún lugar y ganar aunque sea un céntimo, ¿no? De rentabilidad. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de gestión financiera. El dinero, ¿no? El dinero tal cual tiene un valor en el tiempo. Si el dinero, por ejemplo, de las personas que tienen una obligación conmigo, que me deben, que tienen una cuenta por pagarme, no lo cobro el día de hoy, y me dijeron, "No, oye, pero puedes esperarme 5 días más y lo voy a cobrar 5 días después, quizás ya no es el mismo valor si hubiese ingresado el día de hoy. El aceptar que me paguen a 5 días es que yo tengo que saber que estoy aceptando también que voy a recibir menos, porque el valor del dinero, ¿no? Hubiese sido más valioso, hubiese el recibirlo hoy día, salvo yo le aplique algún tipo de interés, porque se va a demorar 5 días más en pagarme. Y eso es bastante importante, porque acá yo no quiero profundizar, no es una clase de gestión financiera, pero sí les comparto una pequeña fórmula que aquellos que estudian administración, ¿no? O estudian alguna carrera vinculada a la gestión, sí la han podido revisar, ¿no? Que es la de el valor futuro. Entonces, ¿cómo yo puedo identificar cuál es el valor futuro de mi dinero, de los recursos financieros que yo tengo? Y el valor futuro es igual al valor actual, es decir, por ejemplo, mis 10 soles, ¿no? Por uno más alguna tasa de interés, ¿no? Que puede ser una tasa de interés, imaginémonos que lo que me paga el BCP por tener esos 10 soles en mi cuenta de ahorros. Quizás nada, pero algo sumará, ¿no? Elevado al periodo, al tiempo, ¿no? Eso es el valor futuro. Y eso es algo que nosotros tenemos que manejar, porque cuando hablamos de tener un presupuesto no es solamente saber cuáles son mis ingresos, cuáles son mis gastos, ¿no? Y, y el producto, el resultado de esto, ¿no? La resta de los ingresos menos los gastos va a ser, pues, lo que me va a quedar de capital de trabajo, vamos a llamarlo como cierta utilidad operativa. eh, y y ese dinero, ¿no? Bueno, mientras sea positivo es que estoy haciendo algo bien. Acá hay que profundizar un poco más. Significa de que entender que los recursos como tal los tengo que gestionar y tengo que gestionarlos sabiendo que el dinero tiene un valor en el tiempo. Si es que el dinero, por ejemplo, si yo tengo mm, 300 soles o 1000 soles en mi cuenta, la cuenta corriente o cuenta de ahorros de la institución, y eso dormido en el banco, ¿no? Y por ahí esos 1000 soles no los he invertido en
hacer algún tipo de actividad de recaudación de fondos, pues he tenido, ¿no? He perdido un costo de oportunidad en el tiempo. Que quizás en ese tiempo, en ese mes, sí tuve las capacidades para poder hacer esa actividad de recaudación de fondos, invertirla, ¿no? Dependiendo del tipo de riesgo, ¿no? En que yo pueda estar involucrado. Imaginemos que esa inversión era una inversión conservadora, no era tan difícil. Bueno, entonces hay que tener en cuenta que ese dinero, pues, ha perdido un costo de oportunidad. Lo mismo pasa, ¿no? Cuando no cobramos a tiempo o cuando ah, damos un periodo de pago bastante largo, etcétera, ¿no? Hay que tener en cuenta que el dinero tiene un costo en el tiempo. Y eso es bastante importante, ¿no? Porque eso nos invita a eh, gestionar nuestros fondos de una manera más óptima, ¿no? El dinero de hoy no vale lo mismo que el dinero del futuro, ¿no? Como sale acá, porque su valor cambia en el tiempo por la inflación, por los riesgos y el costo de oportunidad. Ah, creo que hay alguien que está con el micrófono abierto. A ver, ya está. Ya lo cerró, Richard. Eh, entonces eso es algo que hay que tener en cuenta, porque eso va a significar, ¿no? Que es algo importante para que nosotros podamos aprender a gestionar. Y teniendo en cuenta esto, que el dinero tiene pues un valor en el tiempo, hay que ser muy eficiente con la gestión del mismo. Y la gestión del mismo se va a vincular a dos grandes herramientas, ¿no? La primera es el presupuesto, tener un presupuesto. Y un presupuesto es algo básico. Para aquellos que me pusieron que no tenían un presupuesto, yo les estoy dejando este Excel de acá, que vamos a decir, nos pone te voy a subir eso acá para que podamos verlo, nos pone como una estructura de un presupuesto básico. ¿Quién tiene que tener un presupuesto básico? Imaginémonos que es de nuestras organizaciones, ¿no? Va a tener primero, ¿no? Los ingresos, los ingresos que nosotros tenemos. Esto va a generar un total de ingresos, la sumatoria de estos ingresos, y luego va a tener, ¿no? Una sección de egresos, que pueden ser varios, dependiendo del tipo de los ingresos. Esto va a dar un resultado, ¿no? Vamos a poner acá un ejemplo, que yo tengo 100 de una fuente de ingresos, que en este caso son los fondos institucionales, 100 de fondos corporativos. Imaginémonos que me da la sociedad civil, hice un evento, 200 y vendo algún producto y me da 100. Entonces, el total de mis ingresos son 500 soles. Ya, imaginémonos que en salario pago 100, eh, en materiales e inventarios, bueno, como implemento los proyectos, ahí gastamos 300. En publicidad gastamos 50 y otros 50. Entonces, el gasto es 500. Si es así, estamos hablando de que estoy neteando, ¿no? Entre el ingreso y el egreso, porque es cero, no hay como una utilidad operativa. Vamos a decir que un ejercicio donde hay una utilidad operativa queda 100, ¿no? Acá, por ejemplo, ¿no? Lo que ponemos es inserte el monto en el que se cuenta ahorita. Imaginémonos que estamos empezando con cero. No tenemos ningún tipo de ingreso previo, ¿no? Cuando tú haces este tipo de presupuesto, que vamos a decir como es un presupuesto con flujo, ¿no? Que te ayuda como a ir monitoreándolo. Entonces acá lo que tú vas a poner es, si tienes algo en cuenta corriente o un ahorro, acá lo pones. Y nosotros para el ejercicio estamos poniendo cero. Entonces acá lo que yo voy a sumar, ¿no? Es tanto mi flujo inicial más, ¿no? El flujo neto que me quede y son 100. Esos 100 se va a volver en el balance del mes 2, ¿no? O sea, se va a volver como el flujo inicial con el cual comienzo en el siguiente mes, ¿no? Ahora, este ejercicio, cuando tú, ¿no? Que es básicamente como un flujo, y cuando tú inicias el año o inicias un periodo, imaginémonos, ¿no? Estamos a abril, te vamos a hablar del segundo eh, cuatrimestre del año, ¿no? Que es mayo, junio, julio,
agosto. Vamos a empezar generando una proyección de presupuesto del segundo cuatrimestre del año. Entonces acá, ¿no? Serían 4 meses y ustedes van a hacer como su proyección. Ah, mira, en el mes de junio nosotros tenemos estos ingresos, tenemos estos egresos y así sucesivamente y proyectas. Y lo que haces es, ¿no? De una manera periódica lo vas revisando y vas tomando ajustes. Entonces, a partir de ese flujo, tú vas generando como un presupuesto. Ese presupuesto lo proyectas y ese es el que tú revisas, ¿no? Constantemente. Entonces, para el ejercicio, ¿no? Inclusive para poder postular al fondo que Impulsando Voluntades está permitiendo, ¿no? Hay que hacer como una proyección de nuestro presupuesto, ¿no? Hay que saber cómo ganar, qué haríamos con este financiamiento, ¿no? Entonces es importante, ¿no? Si es que nosotros vamos a generar, pues que ese proyecto va a durar 6 meses, 5 meses, etcétera, nosotros vamos a generar un presupuesto. Y este presupuesto es un presupuesto proyectado y te ayuda a ir como revisándolo constantemente. Acá, en el ejercicio en que uno comienza a generar este tipo de presupuesto, pues uno comienza a descubrir varias cosas, ¿no? Al principio va a ser un presupuesto muy, muy, muy básico, ¿no? Ingresos, gastos, y de ahí ya, en la medida que uno comienza a crecer, ¿no? Su organización comienza a tener como más ingresos o involucrarse en diversos proyectos, tu presupuesto va a ir mutando. ¿No? Vas a tener más partidas de ingresos y de gastos, pero la estructura es tal cual, no hay tanto cambio. Y la idea es que uno lo pueda revisar de manera constante. Aquí yo les hago la pregunta, ¿no? Esta herramienta se las voy a dejar para que quede como eh, una herramienta, ¿no? Para ustedes. Eh, Y aquí yo les hago una pregunta para aquellos que me dijeron como que tienen presupuesto. ¿Cuál creen que sea el timing, es decir, la temporalidad o la frecuencia, mejor es la palabra es la frecuencia con la cual se debe revisar un presupuesto proyectado, ¿no? ¿Cuál creen que sea como la frecuencia con la cual se debe estar revisando un presupuesto? Y esa es una discusión, ¿no? Desde tema financiero. Me pasa bastante con mi gerenta de finanzas, ¿no? ¿Y qué tanto, no? Porque en la medida que más lo revisas, también puedes hacer adaptaciones. ¿Qué tanto se puede adaptar? ¿Qué tanto se le puede meter mano a un presupuesto? O el presupuesto con el cual se inicia el año debería ser con el cual se termina el año. Y ese es el que te debería guiar, sí o sí. O sea, ahí, ¿qué opinan? No sé si me lo pueden poner en el chat los comentarios que tengan o alguna opinión o experiencia desde sus organizaciones. La pregunta es, ¿qué tanto o cuál es el ideal con el cual un presupuesto se debería revisar? ¿No? ¿Cuál es la frecuencia? ¿Cuál es la frecuencia con la que se debería revisar un presupuesto? ¿Quincenal, semanal, mensual, semestral? ¿No? ¿Y qué tanto se le puede meter mano a un presupuesto? No sé, cómo debería haber. Débora nos comenta revisión semanal y modificable en más o menos 5%. Muy bien. No sé si alguien más tiene alguna opinión mensual. Jorge comenta que debería ser mensual, ¿no? Muy bien. ¿Alguna otra opinión más? Si es que es mensual, ¿no? Mira, de semanal a mensual hay bastante cambio. Quincenal, trimestral, ¿no? Y por ahí, Débora, tú nos pones Ya mismo más estamos menos pasando uno. 5%. Uy, ¿alguien habló? ¿Alguien? Rosy, creo. ¿Tienes alguna pregunta, Rosy? No, creo que se le abrió Muy bien. Por ejemplo,
Ay, gracias, Débora. Gracias, Jorge, por tu aporte. Eh, en realidad va a depender. Va a depender de muchos aspectos, de la naturaleza de, de, de- de tu organización, ¿no? De la situación de tu organización, etcétera, etcétera. Por ejemplo, cuando estábamos en el periodo del COVID y no se sabía nada y estábamos en las primeras semanas del COVID, esto que te cerraban, ¿no? Te abrían las posibilidades de salir a la calle, ¿no? Vuélvanse a sus casas, que no pueden salir X, etcétera, etcétera. Entonces había mucha incertidumbre. En periodos de alta incertidumbre es muy común, ¿no? Y también recomendable hasta que revises tu proyección de tu presupuesto de manera, mira, a mí me tocaba, yo había semanas en donde lo revisaba, creo que 2 veces a la semana. Y estamos hablando del presupuesto institucional del año, pero lo revisamos, lo teníamos que revisar porque cambiaba una cosa, cambiaba la otra, etcétera, etcétera. Depende mucho de la naturaleza. Hay casos hay situaciones en donde nosotros podemos revisarlo de manera mensual, em, que es más o menos como hemos estado hace poco. Cuando te acercas más como a fin de año, comienzas a revisarlo con más frecuencia porque quieres llegar a las metas del año o quieres ver cómo vas a cerrar por un tema de los ratios financieros, la contabilidad, etcétera. También pasa ante momentos de cambios, que me ha pasado ahorita, ¿no? Ante momentos como los que hemos estado viviendo de la cooperación internacional, que se cerró la oficina de ayuda internacional de Estados Unidos en el mundo. Eso ha sido un golpe muy fuerte para el sector social. Entonces, claro, hay que comenzar a revisar proyecciones, ¿no? ¿Qué tanto esto va a afectar a los ingresos de cooperación internacional, etcétera? Eso es muy importante y hay que tenerlo en cuenta. Eh, la revisión va a depender. Cuando son organizaciones como que están en un proceso de desarrollo y que tienen muchas fuentes de ingresos porque hacen muchas actividades, hay mucho movimiento financiero, así sea en pequeña escala, pero hay mucho movimiento, sí es muy importante estar revisándolo constantemente. Porque quizás a partir de eso lo que se requiere es tomar decisiones de eficiencia, ¿no? Y es importante estar revisándolo. Ahora, como bien mencionó Débora, esto del cambio, ¿no? Es que si no hay una situación de como algún problema económico muy fuerte, quizás, no sé, imaginémonos, ¿no? Una crisis que hace que vivamos en cierto grado de inflación, por ejemplo, desbordante, etcétera, o la situación de Argentina, que han estado viviendo pues en una situación inflacionaria bastante fuerte, o Venezuela mismo. Sí, no debería haber tanta variación, deberías hacer ajustes, pero que no generen una variación muy grande. Pero si estás viviendo pues una situación de crisis, sí, la variación se tiene que dar, la variación se tiene que dar y se tiene que dar con el objetivo principal, asegurar la salud financiera de la organización. Si eso significa un ajuste o sea, un ajuste de los ingresos, eso va a decantar en un ajuste de los egresos, ¿no? Entonces, eso es algo que sí, con lo cual tenemos que aprender a jugar. Una herramienta con la cual nos tenemos que volver como, no voy a decir experto, pero sí le tenemos que agarrar cariño, aprender a jugar con ella constantemente, es el presupuesto. Porque el presupuesto inclusive, teniendo yo un presupuesto modelo, te permite a ti, ¿no? Las ideas locas que uno puede tener como líder de una organización antes de plasmarla, tirarle a un presupuesto, ¿no? Oye, ¿qué tanto esto va a afectar a nosotros? Abrir este nuevo proyecto, poner tal cosa, etcétera, etcétera. ¿Cómo va? O sea, ¿qué tanta fuerza o qué tanta presión tenemos que sumar hacia la generación de ingresos, a la generación de alianzas, ¿no? A la captación de donantes? ¿Qué tanta presión? Porque estamos proyectando crecer en gastos y esto significa crecer en programas, crecer en impacto, que es lo que nos moviliza a nosotros. Entonces, eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Y acá les doy unas recomendaciones, ¿no? La primera es tener metas claras. Y esas metas
tienen que estar alineadas a la planificación de la organización. ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿No? Queremos, ¿y se acuerdan un poco del primer taller cuando hablábamos de temas de gobernanza, ¿no? De cómo gestionar una organización y estos principios de gobernanza que yo les contaba como los principios que tenemos en Casa Ronald, que es misión, 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 siempre, siempre la misión, ¿no? Ante todo. Pero el segundo principio era sin dinero no hay misión. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Porque a veces como yo le decía, hay líderes de organizaciones sociales con los que yo converso y me dicen, Jonathan, se me hace muy difícil lograr alianzas corporativas, ¿no? Crecer en ingresos para la organización. Ah, pero yo estoy pensando que dentro de 3 meses nosotros vamos a abrir un equipo, ya no solo en Arequipa, nos vamos a movilizar a Tacna y dentro de unos 6 meses llegamos a Puno y etcétera. Yo le digo, pero ¿no es que tienes problemas de generación de ingresos? ¿No? Y a veces como un poco desbordados por el objetivo social que nos moviliza, nos olvidamos un poco de ese otro principio, ¿no? Que sin recursos financieros no hay misión, hay que generarlos. Y cuando los generamos, viene la gestión financiera. Hay que administrarlos bien y de manera eficiente. Y es por eso que los objetivos tienen que ser muy claros, tienen que ser SMART, nos tienen que guiar la gestión financiera. La gestión financiera tiene que estar orientada hacia los objetivos de la organización. Eh, entonces, los objetivos de la organización tienen que decirnos claramente que se quiere hacer una buena gestión de los recursos financieros para poder impactar más en las personas que nosotros atendemos, con las que trabajamos. Impactar más y mejor, ¿no? Siempre cuidando la calidad de la intervención que nosotros estamos proponiendo, ¿no? Conocer la situación, eso significa esto que yo les hablaba, ¿no? Una revisión de los ingresos, los gastos, saber, ¿no? Qué es lo que, cómo está la organización, sus estructuras de costos, ¿no? El contexto en el cual nosotros nos involucramos y tomar decisiones. Y estas decisiones son parte, ¿no? Del ejercicio de liderazgo que tenemos que gestionar. Una revisión externa siempre es positiva y esto nuevamente se vincula al taller, ¿no? Uno de gobernanza. Em, ok, a taller 2 de gobernanza. Porque y acá hablo del consejo, ¿no? De este consejo consultivo, consejo directivo, en la figura que nosotros busquemos, pero que haya un órgano de control que vea nuestro presupuesto y nos diga a nosotros, oye, tienen que andar por aquí y por allá. Así el presupuesto sea básico. No, Jonathan, mi organización recién está formándose. Así hacemos dos actividades en el año y recaudamos 1.000 soles. Y eso nos sirve para poder implementar nuestros dos programas que tenemos. Te digo, y todos somos voluntarios. Ya, ok, es excelente. Pero desde ahorita, acostumbrémonos a la transparencia y a la buena gobernanza. Y eso significa que no sé, armemos un consejo con 2 personas, 3 personas y revisen nuestro presupuesto, así sea de 1.000 soles, así sea de 1.000 soles. 1.000 soles, uno nunca sabe y el tiempo a veces pasa tan rápido que pasaron 3 años, 4 años y ya estás gerenciando 100.000 soles, ¿no? Y si te acostumbraste a tener un órgano de control desde 1.000 soles, el ejercicio por 100.000, por 1.000.000, no te va a ser más difícil, ¿no? Sino todo, imagínate, reportabas gastos de 50 soles, sabes reportar y tienes el hábito de reportar gastos por, no sé, 100.000. Mide el esfuerzo, y esto es bastante importante, ¿no? Porque aquí siempre hay que ver, hay que identificar el Pareto. No necesariamente trabajar mucho significa trabajar eficientemente. A veces hay que identificar cuáles son esas fuentes de ingreso no más eficientes, cuáles son esas fuentes de rentabilización de nuestros fondos, e ir identificando cómo nosotros vamos sabiendo cómo generar. Por ejemplo, acá hay mucho del tema que lo voy a tocar más adelante, del overhead, la gerencia del overhead, ¿no? ¿Qué es el overhead? Es como esto que me preguntan.
Jonathan, tú cuando trabajas con empresas, con alianzas corporativas, vienen, te tocan la puerta, quieren hacer un voluntariado corporativo contigo, ¿no? Pero ¿cómo se gana dinero ahí? ¿Cómo generas ingreso? Digo, a través de voluntariado corporativo. Ya, pero ¿cómo? Eh, le cobro pues a la empresa por un servicio, ¿no? De armar una experiencia de voluntariado corporativo. Pero por ejemplo, si me cuesta 100 la actividad, yo le cobro 100. ¿Y tu overhead, dónde queda tu gerencia financiera? ¿Cómo se va a costear tus gastos administrativos, tus gastos notariales, tus gastos legales, ¿no? Etc, etc, etc. Ahí está la gestión del overhead. Y a veces eso termina siendo el Pareto para muchas organizaciones. Saber desde el principio, así sea una alianza por 200 soles, saber desde el principio cómo va a ser tu propuesta de estructura de costeo. ¿No? Ah, ya, entonces si a mí una empresa viene, me toca la puerta y me dice que quiere trabajar conmigo en mi programa, en mi proyecto, quiere involucrarse en el impacto que yo estoy generando, entonces yo le voy a decir siempre el costo de la intervención más, ¿no? El overhead que es del 30%, del 20%, del 15%, dependiendo de la naturaleza del proyecto y de la organización. Pero lo tengo claro. Si ingresa un fondo, ingresa ahorita el fondo de Impulsando Voluntades, ¿cómo lo voy a administrar? ¿Cuál va a ser la estructura de costos? ¿No? Nos ha pasado ahí con Paula en otras experiencias, ¿no? Cuando hemos sido jurados, fondos que pasaban y proyectos lindos, hermosos, por ejemplo, de educación. Te vamos a dar 5.000 soles. Ah, ya, 5.000 soles. Y vamos a movilizar un montón de voluntarios y veíamos que solamente en el transporte de los voluntarios, ¿no? De los voluntarios de un punto de encuentro hasta la escuela se iba más del presupuesto, ¿no? Entonces, se iba más de presupuesto. La estructura de costos no se había planificado de manera adecuada y eso es bastante importante. Y luego los roles tienen que estar claros. ¿Quién es, no? ¿Quién o quiénes son, no? Los responsables de control interno, ¿no? Va controlando los gastos. Siempre hay alguien que le gusta tener este papel de controller, ¿no? Del tema financiero, que no debería ser la misma persona que toma las decisiones. Es decir, yo como director ejecutivo o como líder principal de la institución, no debería ser, si es parte, una de las labores, a- eh, asegurar la salud financiera de la institución, pero no debería ser el controller, por así decir. Tendría que tener a alguien, ¿no? De mi institución. Entonces, eso es bastante importante. Ya, esa es la primera herramienta. Y hemos hablado de presupuesto de, eh, y de estas recomendaciones para poder manejar bien el presupuesto. Y la otra herramienta, que es por eso yo les preguntaba a algunos si tenían estados financieros, ¿no? Y ahí era como mitad, mitad. Entonces, para los que no tienen presupuesto, parte número uno, ya tienen acá un Excel, hay que hacer un presupuesto que es poner, imaginémonos que no tenemos presupuesto este año, vamos a poner los meses hasta fin de año y vamos a armar un presupuesto por lo menos de 8 meses del 2025, ¿no? Proyectan su presupuesto y ese es el que tienen que controlar. Para los que ya tienen las recomendaciones que les he presentado. Y esto se conecta al taller 2 que tenga tema de gobernanza, control, procesos de control. Herramienta uno, presupuesto. Herramienta 2, y esto tiene que ver con conocimiento. Y se le llama indicadores financieros. Saber bien cuáles son nuestros indicadores financieros o vamos a hablar con lenguaje financiero. Se le llama ratios financieros, ¿no? Lo voy a poner acá para que ustedes lo puedan encontrar, pueden profundizar si es que quieren luego de este taller saber un poquito más, los van a encontrar como ratios financieros. Y acá una recomendación. En los temas de los ratios financieros para las organizaciones sociales, no hay no hay mucha bibliografía. No hay no hay un libro, por así decirlo, que diga ratios financieros para organizaciones sociales de Latinoamérica. No lo hay. Mucho de lo que hay, de lo que existe, viene del norte del mundo,
¿no? Y y mucho lo conversamos entre nosotros, entre líderes de organizaciones sociales, o hay información generada por organizaciones grandes, ¿no? Que generan sus propios ratios y que por ahí pueden ser transversales a el resto de organizaciones. Yo les dejo acá algunos, pero les he hecho una tablita que sí me gustaría revisarla. Ahí está. Am, que está acá. Y este es un documento que yo se los estoy dejando para que ustedes lo puedan revisar. Y acá les va a servir a los que tengan estados financieros. Y Jonathan, ¿cómo hago si no tengo estados financieros? ¿No? Es decir, yo, no sé, le pido apoyo a una contadora, ¿no? Un contador, y este contador, como hace pues un registro, quizás en cero de la organización, porque estamos pues en una etapa bastante inicial. Claro, entonces si estás en esa etapa, todavía no llegas a esto. Lo ideal, el paso número uno es el presupuesto, ¿no? Si ya estamos en una etapa en donde hay ingresos, te están generando una contabilidad, ya estás formalizado como una asociación, si eres una ONG, o como un emprendimiento social, estás como una sociedad, ¿no? En algún tipo de los que puedas. Entonces, hay cierto grado de contabilidad y sí hay quizás una generación de ciertos estados financieros que están generándote y que quizás no te los están compartiendo. O tú los tienes que revisar un poquito más al detalle. Y para los que ya sí tienen claro que los tienen, bueno, esto es como información que les puede ser bastante útil. Los estados financieros, hay dos, vamos a decir, que vamos a utilizar, ¿no? Principalmente es el estado de resultados, es decir, no están los ingresos, los gastos y te sale la utilidad del periodo, ¿no? Y el balance general, ¿no? De la institución, donde te salen tus activos frente a tus pasivos y tu patrimonio. Ya, al margen de esto, acá hay mucho de lógica que hay que manejar y te va a servir para poder generar reglas claras de gestión, ¿no? A mí me hubiese gustado tener este documentito desde que yo empecé en las organizaciones sociales porque le he aprendido a golpe, a golpe. Este, y a golpe significa cometer, ¿no? Como, no sé, errores, etcétera, etcétera, cometerlos y tal cual. Pero por lo menos acá ya, ¿no? Con esto ya tenemos como un poquito más de claridad de qué es lo que tenemos que hacer. Ratios de liquidez. A ver, ¿qué es la liquidez? La liquidez significa cuánto de dinero tienes tú de disposición. Es decir, si yo agarro todos lo que se llaman activos líquidos, ¿y qué es un activo líquido? Es todo lo que tú tienes a tu favor que se puede hacer dinero en un corto plazo, posiblemente mañana mismo, que es cuánto dinero tienes tú en la cuenta corriente y por ahí podría sumar si es que tienes, no sé, una cuenta por cobrar en muy corto plazo. Eh, entonces, esos son como tus activos líquidos. Por ahí, si alguien tiene mayores recursos y tiene dinero en una cuenta a plazo, imaginémonos, también es un activo líquido. Si es al corto plazo, si tú tienes mercadería que rota de manera muy rápida, en algunos casos podría ser también un activo líquido. Si no, no. Pero es que tanto tú tienes dinero, ¿no? Activos que se puedan convertir de manera líquida rápidamente, ¿no? Pagando todas tus obligaciones de corto plazo. Esa diferencia te tendría que dar como, o sea, como una capacidad de liquidez, ¿no? Una capacidad de liquidez. Esa liquidez es muy importante para las organizaciones sociales. Sea la naturaleza, hay algunas excepciones, pero en la mayoría de las organizaciones sociales necesitamos ser organizaciones líquidas, ¿no? Y muy líquidas en realidad. Es decir, tener una capacidad de generación de, de dinero, ¿no? Dinero en efectivo y tenerlo en cuenta corriente para
a poder hacer frente a nuestras obligaciones. Y alguien me podría preguntar, Jonathan, pero, o sea, eso es algo evidente. Toda organización tiene que ser líquida. Imagínate una organización que no tenga la capacidad de generar dinero así en efectivo de manera constante. Mm, mm, Muere. No necesariamente. Hay tipos de negocios que no necesariamente son líquidos, son muy líquidos. Pueden sustentarse, sí, con un pequeño grado de liquidez para poder responder a sus obligaciones del corto plazo, pero la rotación de su mercadería es muy lenta, pero de alto valor. Por ejemplo, no sé, las empresas que venden departamentos de lujo. Todo lo que es lujo no necesariamente son empresas que tienen que ser completamente líquidas. No sé, si yo tengo una tienda de, este, de Prada, ¿no? Aquí en la mejor zona de la ciudad, no se va a vender no sé, un artículo de Prada al día, quizás se venda uno a la semana, pero ese que se vende me genera, ¿no? La sostenibilidad de 2 meses, por así decirlo, ¿no? O la venta de un Porsche en la sucursal que hay en Lima. ¿Se venderá un Porsche en esas tiendas uno al día? No creo. Entonces, pero para las organizaciones sociales, ese es otro cuento, ¿no? Para las organizaciones sociales, eh, sí necesitamos ser líquidas. Necesitamos tener una capacidad de generar liquidez o por lo menos de que cuando generemos algún tipo de alianza, ¿no? Que sea muy líquida, ¿no? Asegurar una cobertura. Porque normalmente las organizaciones sociales son por así decirlo, desde el punto de vista de negocio, cuando digo negocio es como desde la mirada financiera, ¿no? Es un negocio muy susceptible, ¿no? A ser golpeada ante la incertidumbre. ¿A qué me refiero? Si es que hay un factor que movilice la economía hacia una situación de crisis, etcétera, en el mundo, etcétera, los primeros en ver reducidos sus ingresos son las organizaciones sociales. En este cambio y ajuste presupuestal que Trump, el presidente de los Estados Unidos, está quería generar en sus primeros 100 días, ¿no? Una de las áreas que se vio más afectada era la cooperación internacional de los Estados Unidos, entonces se vio golpeada. Ya. Entonces es muy importante tener en cuenta esto, ratios de liquidez. Para aquellos que tengan sus estados financieros, aquí están las fórmulas, ¿no? Es agarrar su activo corriente, su pasivo corriente, ¿no? Hacer la fórmula y ver que salga el resultado, y hay un resultado de solvencia que te dice ahí, o el capital de trabajo, ¿no? Que es tu activo corriente menos tu pasivo corriente. Entonces ahí em, eso te ayuda a tener en cuenta que, por ejemplo, el capital de trabajo siempre tiene que ser positivo, ¿no? Siempre tiene que ser positivo. Por ejemplo, ay, me fui. Hay un ratio bastante importante que es el ratio de dependencia de donaciones. Y acá, y ahí yo les pongo, ¿no? Menos del 70% debería venir, o sea, no es recomendado, ¿no? Eh, no debería estar de una sola fuente de ingresos, ¿no? En realidad 70% es bastante alto. Pongo ahí 70% porque se entiende, y este es otro ratio, ¿no? De que el, generalmente en tu distribución de gasto, el 70% debería ser hacia tus programas, tu misión, ¿no? De la institución, como mínimo 70%. Lo ideal está hasta en 80, hay organizaciones que llegan hasta un poquito más, pero en 80% estás bien.
Y en gasto administrativo y de recaudación de fondos estaría tu 30%, ¿no? Como máximo, y un 15% en ideal. Te estamos diciendo que se te va, ¿no? El donante que te da el 70, entonces tú tienes por lo menos el 30% de tu presupuesto asegurado con otros. Entonces tienes como capacidad de cobertura de tu gasto administrativo y de recaudación, que es como el gasto fijo. Porque cuando estamos hablando de administrativo, quizás la gerencia de la institución es ese gasto que no se puede patear, ¿no? Que es el gasto fijo. Entonces ahí ideal, o sea, cuando tengas 50% hay una alarma, pero yo lo puse ahí 70% porque también aquí, ¿no? Estamos con organizaciones que están en un proceso de inicio en algunos casos. Y cuando tú comienzas, sí, a veces tienes un solo donante y es válido. Es válido. Entonces hay que, a ese donante que tenemos o a esa alianza que tenemos, hay que fidelizarla, hay que trabajar para que pueda ser sostenible. Sin embargo, ¿no? Hay que ver cómo también no el 100% de nuestros esfuerzos se quedan orientados a, a- a solamente mantener a este donante, sino hay que dedicar otro esfuerzo, ¿no? Un 10%, un 15% de los otros esfuerzos hay que ir a buscar otros, porque si no estamos muy dependientes y ante la ausencia de este donante, el golpe puede ser más fuerte. Y acá es donde yo les pongo como el gasto de programas, ¿no? Frente al administrativo y al operativo, y es esto, ¿no? Del 70-30. Ya, y en este 70-30 es muy importante como saber que inclusive ante las propuestas que ustedes hagan ante aliados, ante proyectos de cooperación, etcétera, todo esto se va a evaluar, ¿no? Por ejemplo, si uno, no, ha pasado, ¿no? Cuando uno revisa algún tipo de propuesta de financiamiento y uno ve que, no sé, los gastos administrativos ocupan el 50% de la propuesta, ¿no? Es decir, están proponiendo pagar a alguien que gerencie la organización, el alquiler de un espacio en donde va a trabajar la organización, etcétera, etcétera. Ya, eso de por sí es una alarma, ¿no? Y vas a tener pocas posibilidades de que te den el financiamiento. Porque recuerda que en la orientación de en la estructura de costeo que tú tienes que tener, tienes que cuidar mucho esto, ¿no? Lo ideal 80-20, es decir, 80 dirigido hacia los programas y 20 hacia lo administrativo, recaudación de fondos. Es más, inclusive hay fondos, ¿no? Hay fondos en donde te exigen un poquito más. USAID, ¿no? Que ya cerró, que ya no existe, pero USAID te pedía inclusive más, te pedía que tú tuvieras hasta un 90%, ¿no? Dedicado hacia la operatividad o hasta un 92% y 8 o 7% hacia el gasto administrativo. Hay otras organizaciones, como por ejemplo Cooperación Alemana, Cooperación de otros países, también son más exigentes con el flujo, ¿no? Que uno destina hacia lo operativo frente a lo administrativo. Y esto es básicamente importante porque eso, ¿no? Nos va a permitir gestionar bien, gestionar bien las estructuras de costos desde el diseño de nuestro presupuesto. Y eso está vinculado al tema de la gestión del overhead, ¿no? Que yo les decía, cómo saber gestionar bien mi overhead, cómo yo puedo identificar, Jonathan, cuando hago una propuesta a una empresa y no sé, el proyecto cuesta 100, o sea, el proyecto como tal, lo destinado a la intervención misma del proyecto. 100. ¿Cuánto le tengo que poner en la propuesta? Lo ideal es saber bien que tú tienes un overhead, que tiene que haber una cobertura de tu gasto administrativo, ¿no? Y ese gasto administrativo te tendría que coberturar no al 100%, o sea, no el 100% de em, de tus capacidades institucionales van a estar destinadas a un proyecto. O puede que sí. Si es así, tendrías que involucrar
tus costos administrativos a ese único proyecto, sino es proporcional a la cantidad de esfuerzo y recursos que tú vas a destinar a ese proyecto. Pero dentro de ese overhead podrías poner el tema de los costos de alquiler, ¿no? Y servicios que tú tienes para poder gestionar o implementar los programas como tal, el personal administrativo que puede estar involucrado, la dirección de la organización, la contabilidad, ¿no? Las comunicaciones institucionales, eh, el equipamiento mismo compartido que va a estar involucrado en, ¿no? La implementación de proyecto, plataformas de gestión y en algunos casos auditorías y reportes que van a estar involucrados hacia el proyecto, ¿no? Entonces, y ahí te pongo un poquito más de información con respecto a ello para que uno pueda tener en cuenta como con claridad qué es el tema del overhead. Estos son como consejos, por así decirlo, de gestión que la verdad, como les digo, me hubiese gustado tenerlos desde que comencé y tener esto del claridad entre el 70-30 o el 80-20, ¿no? Que es bastante importante. ¿Y cuánto debería ser tu overhead? Depende de eso, justo. Si tú tienes un proyecto que está, no sé, en 100, ¿no? Valorizado, entonces tú le vas a tener que aumentar dependiendo, o sea, de los costos. Hay organizaciones que, no sé, uno sabe, ¿no? Que tienen toda una plataforma, una movilización en comunicaciones. Quizás su overhead sea un poquito más elevado frente a otras que no lo van a, no tienen eh, em, no tienen esa necesidad. ¿No? Y por ahí como los gastos administrativos son un poco no tan altos y es un poco más manejable. No sé si hasta aquí hay alguien que tiene una pregunta, hay alguien que sí tenía claro este tema o ahí como lo puede poner ahí en los comentarios o puede levantar la mano. Tenían claro, ¿no? Tenían claro esto de la distribución, porque muchas veces a mí me pasa que hay líderes de instituciones que me dicen, Jonathan, como, ayúdame con esto porque no sé cuánto, ¿no? Cómo presentar una propuesta y cuánto poner, ¿no? ¿Hay alguien intervino? Este. Débora, viendo este tema mucho. Bien, Débora nos dice primera vez que ve este tema. Sí, yo les digo y con total confianza. A mí esto y ojo, mi especialización, yo soy administrador y mi especialización son las finanzas. Entonces, pero yo venía del mundo corporativo. En el mundo corporativo, es decir, en el mundo corporativo hay mucha información acerca de no data, ¿no? De cuáles deberían ser los indicadores financieros para una empresa de construcción o para una empresa muy estacional, como por ejemplo es una empresa de venta de helados. O sea, más o menos uno sabe los bancos para poder analizar. Yo trabajaba en un banco y trabajaba en riesgo crediticio, entonces sabía mucho de esto, pero no había información para organizaciones sociales. ¿Y por qué? Porque en Latinoamérica, en general, digo en Latinoamérica porque en el norte del mundo es un poco más diferente, pero también son otras realidades. Las organizaciones sociales que no tienen muchos activos, o que no tienen activos, que somos la mayoría, ¿no? El gran porcentaje de organizaciones sociales, no somos sujetos a crédito. Es decir, no nos pueden prestar dinero el banco, no vamos a obtener un crédito porque somos non-profits. O sea, no tenemos una orientación a ganancia, a generar resultados, tenemos otro tipo de enfoque. Entonces no hay información acerca de esto. La información nos sirve a nosotros, en general, la vamos generando a partir de varios inputs, ¿no? De instituciones, no sé, como la Casa Ronald McDonald tiene ciertos indicadores que se han contextualizado a ciertas realidades, como la latinoamericana,
¿no? Para poder asegurar la salud financiera. Eso yo se los comparto a, por ejemplo, a ustedes o a otras instituciones, me brindan también sus indicadores y ahí vamos construyéndolo. Entonces ahí como para tener la claridad es esto, ¿no? Cuando haces una estructura desde el presupuesto, todos estos inputs que te he compartido te ayudan un montón para poder saber cuál es tu estructura de costeo. Mm, hasta inclusive, Jonathan, yo tengo asegurados ingresos por X cantidad. ¿Cómo vas a distribuir esos ingresos? Ah, porque nosotros hacemos un evento de recaudación donde recaudamos 500, ¿no? Entonces ya, ese 500 tiene que tener una estructura de costo. ¿Cuánto implementar en un programa? Ya, y acá tiene que ver con un tema de culturizar, culturizar a los voluntarios, culturizar al donante, culturizarte a ti. Si tú tienes 500, esos 500 tienen que ir imagínense, yo soy, no sé, Techo, ¿no? Una organización en la que trabajé también. Esos 500 que han ingresado por X actividad, se tienen que implementar los 500 en la construcción de viviendas de emergencia. O si soy casarrona, 500 recaudé. Esos 500 yo los tengo que destinar a la compra de alimentos, ¿no? Y uno podría decir, pero Jonathan, depende, si lo has conseguido de donantes, ¿no? Ellos van a querer que esos 500 enteros los destines a alimentos. Yo le digo, yo diría, desde mi punto de vista financiero, que eso sería, ¿no? Perjudicial y no sostenible. Porque si yo aporto algo, si yo aporto desde un solo, 10 soles, a un proyecto, yo no quiero que el proyecto sea de one shot. Yo no quiero que sea, ¿no? Que se construyan las viviendas, ¿no? La X cantidad de viviendas que alcancen con 500 o se compre alimentos para, ¿no? X cantidad de niños, lo que pueda coberturar esos 500. Primero porque esos niños, esos mismos niños que van a verse beneficiados, no van a comer una sola vez en su vida. Van a necesitar por lo menos comer, ¿no? Y más días, más días. O sea, la necesidad va a estar de manera constante, por lo menos mientras estén en la casa Ronald. Y esas familias que se van a ver beneficiadas con las viviendas no van a ser las únicas familias, ¿no? Y a partir de eso se soluciona la precariedad habitacional en el país. No, hay mucho más. Lo que yo necesito es que la institución, ¿no? Que está recibiendo esto, sí, impacte, porque yo quiero que mi dinero impacte, que compre víveres y que construya viviendas, pero yo quiero también que ellos generen la capacidad de no conmigo, porque yo ya aporté, pero que ellos generen la capacidad de hacer sostenible su intervención, de lograr mayores donaciones o mayores recursos para asegurar que los niños coman mañana. El que les dio de comer fui yo hoy día, pero yo quiero que esta organización genere los recursos para poder asegurar que mañana puedan encontrar a alguien similar a mí y les dé de comer mañana y así sucesivamente. Eso tiene un costo, eso tiene un costo. Y cuando tú implementas eso y cuando tú culturizas a la gente y le hablas de un overhead, les dices que mi fórmula de intervención es 80-20, 70-30, 85-15, etcétera, etcétera, le estás diciendo a tus donantes, a tus voluntarios, a tus aliados, hasta la misma población con la que trabajas, porque uno tiene que ser transparentes 360, ¿no? Le estás diciendo de que aquí hay una gestión, ¿no? Sostenible. Y es por eso que si vemos el tema de este taller, no solo se llama gestión financiera, sino se llama gestión financiera y sostenibilidad. Y aquí tiene que ver una labor de educación
fuerte que tenemos nosotros. Porque yo recuerdo de mi familia misma, ¿no? Me decía, escuchaba yo, ¿no? A un familiar mío que decía, no, 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 a mí me gusta donar en especies, porque yo no le voy a dar de comer a la gente, de ahí se lo lleva, se paga sus sueldos en esas ONGs, etcétera, etcétera. Sí. Bueno, entonces tú vas a poder dar solamente en este momento. Tu ayuda es de asistencia y no sostenible. Porque para que sea sostenible, para que la propuesta sea sostenible, es que tiene que haber una inversión en esa sostenibilidad. Tienes que cambiarle el chip. Yo tenía que cambiarle el chip a este familiar. ¿No? Y también me toca cambiarle el chip, ¿no? Y mejor aún si estamos en este proceso de formación, en iniciar nuestras organizaciones, nuestros proyectos, a los líderes de las organizaciones sociales o hasta los voluntarios, porque yo he escuchado muchas veces a voluntarios decir, hoy esta organización recibió 100 y no implementó los 100. Y está súper bien que no implemente los 100. Si implementa los 100, ¿no? Si recibió 100.000 y gastó los 100.000 en construir viviendas, mala gestión. Yo como donante no volvería a darle plata. Simplemente, si recibió 100.000 e implementó 90.000 soles, 80.000 en la intervención y los otros 20.000 los destinó para poder pagarle a sus empleados, a que recauden fondos, a invertir en un evento de recaudación de fondos, etcétera, y con eso generó más dinero para construir más viviendas o para poder generar más alimentos, qué bien, mi dinero se rentabilizó. Esa es una mirada de sostenibilidad y que está muy vinculada a la gestión financiera. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta, conectaron un poco con esto, con este input, que cómo la gestión financiera se vincula a este tema de la sostenibilidad. Y esto tiene que ver con una capacidad de saber gestionar y calcular nuestros overhead, el overhead, ¿no? O sea, cómo nosotros podemos calcular el overhead. Y como yo les decía, ese overhead tiene que ver con esta dinámica del 80-20, del 70-30. Les pongo el 70-30 porque para mí es como lo máximo, o sea, como no deberías, ¿no? De intervenir, de invertir, a, no sé, menos del 70% en lo que es tu operación. Sin embargo, y esto me lo dijo un presidente de una junta directiva que yo tuve. Y cómo es, ¿no? ¿Cómo te sirve tener a gente que está fuera de tu día a día? Porque yo en una organización que estaba liderando, yo estaba a punto de cerrar el año y estaba en 65, ¿no? 35, yo me quería morir. Yo decía, ¿cómo? Pero no, no, o sea, es 70-30, etcétera, etcétera. Me dijo, ok, es que depende. Si tu organización está recién iniciando, es probable que tu ratio de inversión no sea 70-30. Si este es el primer año de tu organización y en este primer año tú has invertido en un espacio, en compra de equipamiento, porque no tenían laptops en donde trabajar, etcétera, etcétera, todas estas cosas que son muy administrativas en un primer momento, no vas a llegar a 70-30. Quizás tú llegues a un 60-40. ¿No? Todo va a depender, depende mucho de la institución. Lo ideal, ¿no? Él me decía, lo ideal es que este año quizás cerremos así, pero el próximo tenemos que cerrar en 80-20, ¿no? Y para mí que me lo diga el presidente de mi junta directiva, claro, me abrió la mente porque en ese año estábamos justo en ese proceso como de inversión bastante, bastante grande, ¿no? Y y bueno, y ahí como podría generarse ese entendimiento de que a veces no vamos a llegar a ese ratio. Am, y también ahí, y esto ya es algo que poco a poco ustedes lo van a ir aplicando, es qué es administrativo y qué es operativo. Por ejemplo, hay casos en donde yo como director ejecutivo, uno diría, mi sueldo es completamente administrativo. Podría ser. Si es que yo me dedico al 100% a la administración
de la organización, desde la estrategia, la administración, la representación, etcétera, etcétera. Pero si yo, porque todos metemos mano en la organización, me meto a diseñar programas, a implementarlos, a gestionar voluntariado, etcétera, etcétera, también tengo una parte operativa. Entonces, en la distribución del presupuesto, ¿no? Cuando hacemos la distribución en que te crees un gasto operativo y que es un gasto administrativo, yo tendría que hacer una proyección de qué tanto, ¿no? El porcentaje de tiempo que yo le dedico al tema operativo y frente al tema administrativo, ¿no? Y quizás los costos asociados a mis honorarios van a estar distribuidos de esa manera. Eso es llegar ya a una profundidad, le digo, ¿no? Y no necesariamente en un momento inicial uno comienza de esa manera, pero, ¿no? Si por ejemplo uno es el encargado administrativo, pero a la vez mete mano y somos, no sé, el equipo somos tres contratados, dos contratados y nosotros hacemos de todo, distribúyelos. Porque no necesariamente tú eres un gasto administrativo en general. Puede haber inclusive en un inicio, tú eres 20% administrativo y 80% operativo porque haces de todo, ¿no? Lo implementas. Es más, eres la técnica o el técnico de la implementación de los programas. Entonces, tienes que tener esa distribución. Pero sí es importante, ¿no? La capacidad del cálculo del overhead. Como yo les dije, hay como este 30-70, pero en su ideal, ¿no? En su ideal, ¿no? Porque hay muchas normativas en grants, etcétera, de qué tanto de gasto operativo, como les digo, hay algunos que son 8%. Cooperación en general está entre 8, 9%, 15%, ¿no? A veces hablando, sobre todo en temas corporativos, podría ser aceptable. Un poquito más, quizás no tanto. Eh, y mientras más se reduzca porque se hace más eficiente, se hace este desagregamiento de cada uno de los ítems, ¿no? Que tiene tu presupuesto y tú sabes diferenciar entre qué es un operativo y administrativo. Operativo y administrativo. Entonces, en ese sentido, ¿no? Llegar a tener una buena gestión, pero tenerlo presente. Eso es justo lo que sí me gustaría reforzar en esta clase, tenerlo presente, ¿no? Porque en las conversaciones siempre me ha pasado de que muchos, y está normal, no sabemos de este tema del overhead. Débora, adelante. Aló, hola, hola, ¿se me escucha? Sí, 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 sí. sí, te escuchamos. Genial. ¿Qué tal, Débora? Yo tengo una duda un poco importante. Sucede que a veces en las organizaciones sociales hay bastante rotación de personal y eso también no ayuda a la sostenibilidad de implementaciones de diferentes, no sé, estrategias, etcétera, etcétera. Y con el tiempo eso puede redundar en que, a pesar de tener muchos años, una institución a nivel financiero, digámoslo así, no está lo suficientemente desarrollada. Entonces, yo quería saber, de cara a justamente estos financiamientos internacionales, etcétera, etcétera, ¿cómo se ve el decir, mira, ¿sabes qué? Estoy poniendo en orden mis papeles, entonces estoy gastando un 30% en todo lo que es overhead y no sé, implementación de sistemas, etcétera, etcétera, porque mi organización es grande, pero mi gente, mis gerentes están haciendo demasiado trabajo operativo para los años que tenemos, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ¿cómo se ve eso y cómo solucionar un poquito o cómo ver, cómo apaciguarlo, ¿no? Excelente pregunta, Débora, porque es el dolor de cabeza de todos. O sea, si yo te tuviera que poner entre mi top 5 de cosas que tengo que gerenciar, ¿no? Ahora, porque es una preocupación, no tengo tanto el tema de la rotación como tal, pero es el riesgo de la rotación. El riesgo de la rotación, porque la rotación de las organizaciones sociales es uno de los principales desafíos con los que lidiamos. ¿Por qué? Porque
vamos a hacer siempre organizaciones enfocadas a la austeridad y eso significa que quizás no somos los más competitivos en temas de salarios, ¿no? Frente, por ejemplo, al corporativo, nunca vamos a llegar a ser competitivos y tampoco deberíamos serlo, o sea, en el sentido de que no deberíamos ser el que pague más, por ejemplo, no sé, frente a un banco, ¿no? Una financiera. Eh, y, y también a eso le sumas factores culturales, ¿no? Que generacionales, que hoy en día el tema de rotación con nuevas generaciones es un poquito más, más alto y es más normal, ¿no? Entonces, ¿cómo afecta? Afecta mucho. Yo cuando hablo con algunos donantes, algunos me han dicho, oye, me parece ya no puedo trabajar con esta organización porque he visto que ha cambiado constantemente de líder, ¿no? Y me preocupa, ¿no? Y hay que trabajar, ¿qué estrategias te puedo compartir? Primero, desde el tema de la retención, porque es muy importante tener estrategias de retención, enfocados, estrategia de retención, ¿no? Y retener a aquellos que que están como muy comprometidos, que el propósito personal de estas personas conecta con el propósito de la organización. Y eso es sumamente importante, y trabajar el tema de la retención. ¿Cómo puedes retener? Fuera de tu capacidad de pagar de más, que todo esto que es muy difícil. Algo que tenemos a favor nuestro y que me ha servido un montón, la gestión del tiempo. El tema de trabajo híbrido, el tema de generar hasta cupones de beneficios y que, por ejemplo, nosotros hemos puesto como tengo un problema en mi casa con mi hijito. ¿Puedo pedir la mañana libre? Sí, uso un cupón, ¿no? Tengo una cita con el médico para poder, uso un cupón. Y a partir de estos cupones, por ejemplo, le hemos mostrado a las personas, mira, la organización ha invertido en ti en esta flexibilidad de horarios. Entonces ya no no le estás como diciendo, te voy a pagar más, pero ojo, mira, el trabajar en Casa Ronald significa que tú ganas, no sé, 3.000, pero adicional, como al mes, tú has podido hacer unos 500 soles en estas cosas, ¿no? Que es adicional, mira, que no lo vas a encontrar con esa facilidad en otra empresa más corporativa, donde quizás es más difícil inclusive pedir determinados permisos. Y lo otro es conectar el propósito. ¿Qué te gusta? Más allá de lo que tú hagas como, no sé, yo tengo, por ejemplo, un encargado de recaudación de fondos que le gusta el tema de las personas, la gestión de personas, quiere involucrarse en eso. Entonces, yo veo cómo, ¿no? Lo puedo involucrar en un proyecto, ¿no? En donde me ayuda a mí a generar, por ejemplo, todo esto de los beneficios, la cultura organizacional. Es mi embajador de cultura. Entonces, comienza a conectarse con algo que también puede ser, ¿no? Como algo que lo mueve a él. O ha generado toda una estrategia de gestión de voluntarios que tiene una validación institucional, entonces eso lo ayuda a conectar con su propósito personal. Esa flexibilidad que tenemos las organizaciones sociales, la tienes que poner como un insumo y conectarlo con tu creatividad y generar retención. Esa es una estrategia. Y lo segundo, hay que tener alianzas, ¿no? Estos aliados importantes, etcétera, hay que involucrarlos y hablar de la transparencia, desde uno como transparente, ¿no? Mira, yo tengo estas ideas, yo quiero seguir trabajando contigo y tengo este desafío, ¿no? Me tengo pendiente hacer esto y esto va a significar una inversión, ¿no? ¿Cómo crees que al proceso de renovar nuestra alianza podemos involucrar esto de acá? ¿No? Es solamente una pregunta. No significa, yo antes de proponértelo formalmente quiero conversarlo contigo. Esa persona te podrá decir si sí o no, ¿no? O sea, y a mí me ha pasado, sí me ha pasado, y hasta inclusive uno se lleva sorpresas. ¿No? Y sorpresas positivas. Cuando uno conversa con una persona de sus desafíos, con tu donante. Y es por eso, yo siempre esto le comento a mi equipo de recaudación de alianzas, que esas conexiones con los aliados, ¿no? Los aliados, los donantes, tienen que ser conexiones muy humanas. Y qué tan difícil es conversar acerca de esto porque somos humanos, pero sí estamos en un proceso de deshumanización. Entonces,
Yo motivo a que mi equipo salga a almorzar con el donante, salga a conectar, vaya a una reunión, vaya a buscarlo, ¿no? A un espacio que genere algún tipo de conexión, ¿no? Humana, ¿no? Que se lleguen a conectar y a partir de eso tengan confianza. Y tengo aliados que me dicen, ay, Jonathan, ¿por qué me presentas este proyecto? Esto no va contigo, por favor. Entonces, y llegas a ese nivel de confianza. Entonces, yo sí te recomendaría, hay también algunas opciones, ¿no? Como algunos pequeños fondos por ahí en incubadoras, por ejemplo, que están orientados hacia eso. O sé creativo. Le dices a una empresa, mira, tengo este problema. Y ya que a ti te gusta involucrar a tus trabajadores o estudiantes, o dependiendo, ¿qué tal si hacemos una hackathon o una ideatón de resolvemos mi problema? Entonces tus trabajadores diseñan determinadas soluciones que luego el financiamiento lo intervenimos en eso y hasta hay un voluntariado corporativo de por medio. Es ser muy creativo con este tipo de problemas, ¿no? Pero bueno, ahí ya sabes el overhead, ¿no? Siempre tener en cuenta el tema del overhead porque es un tema de sostenibilidad. Y eso lo tiene que saber el donante. El corporativo lo sabe. Eso lo tiene súper claro. Muchas gracias. Nada, Débora, espero haberte respondido. No sé, creo Sí, que alguien mucho. más tenía una pregunta. Ahí está, bien. Dios mío, el tiempo siempre me juega en contra. Pero ahí yo, la verdad, les dejo, bueno, acá un poco la estimación de ingresos que se las he comentado, ¿no? El flujo de efectivo, ¿no? El documentito que les he dejado, que al último cuando lo proyectas generas un presupuesto. Y bueno, al último sí quería comentarle saber bien utilizar el tema del beneficio que tenemos como organizaciones sociales, que es ser entidad perceptora de donaciones, emitir certificados de donación. Hay que tener un control de esto, es un beneficio que la verdad nos sirve un montón a las organizaciones sociales, pero hay que saber utilizarlo, tener un registro, ¿no? Para luego pedir la renovación y que la renovación venga sin ningún tipo de problema, ¿no? También, ante dudas con respecto a este beneficio del certificado de donación, sirve mucho la guía de Alianza Pro Bono, ¿no? La Alianza Pro es este documento generado que no recuerdo, Paula, si te lo compartí, si no, ahí está pendiente de compartírtelo, para que lo compartamos con todos los chicos también. Te da un ABC de cómo ser una entidad perceptora de donaciones, cómo emitir certificado de donación y también am, cómo poder utilizarlo de la manera correcta, ¿no? Entonces, eso sí, no quería terminar la clase, este espacio como comentándoles acerca de esto, así que eso es, espero que les haya podido servir lo que les he contado hoy día, las herramientas, los insumos que les he dado. Y nada, y cualquier duda, como saben, la vez pasada también lo puse, dejé mi correo, mi celular, así que estoy completamente a la disposición para cualquier duda que ustedes tengan. Así que nada, muchas gracias. Muchísimas gracias, Jonathan. Ha sido una clase increíble. Buenas preguntas también, chicos. Y bueno, por el chat les he compartido el Excel del presupuesto, así que ya lo pueden descargar de ahí. También mañana temprano les enviaremos la clase otra vez con el material y la presentación para que lo tengan a la mano. Recuerden que tienen hasta el miércoles para enviar sus postulaciones, con la cual tienen que también adjuntar un presupuesto. Así que ahí les hemos dejado un presupuesto libre. Pueden usar esta plantilla, aprovéchenla, que ya la tienen, para que también lo tengan en consideración. Mayra, Hola, ¿qué tal? Hola, Jonathan, ¿qué tal? Gracias por la Hola, ¿qué clase, estuvo tal? buenísima. Mayra, ¿cómo estás? Yo me quedé con el tema de los ratios bastante pegada y no sé si nos podrías compartir esa info también. Sí, Sí, ya, sí, ya buenísimo. vi que hay unos errores de tipografía que los voy a arreglar y te los Ya, mando, Paula, para que ya, esté perfecto. completamente limpio, 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 para que ustedes lo puedan utilizar. Listo, muchas gracias. genial. Bueno, entonces
si no hay ninguna otra duda, ya podemos cerrar nuestra última sesión del reto Impulsando Voluntades. Gracias, chicos, por acompañarnos en todas estas clases que han estado buenísimas. Gracias, Jonathan, por liderar dos de ellas. Ha sido increíble tenerte con nosotros en este No, espacio. feliz. Eh, Gracias por la oportunidad. no, a ti. Y ya saben, chicos, mándennos sus postulaciones, mándennos sus preguntas, sus comentarios, estaremos acá para resolverlas. Y nada, esperamos ver sus postulaciones. Nos morimos de ganas de leerlos, de revisarlas, así que muchísimas gracias. Ya nos vemos en Gracias, la próxima chicos. sesión. Nos vemos. Chao, chao. Chao, gracias. Gracias. Chao, chao. Chao, Gracias. gracias por todo. Gracias. A ustedes. Chao, chao. La fecha límite de la postulación es el miércoles hasta las 11:59 p.m. Así es, Kevin. Gracias. Gracias, buenas noches. Chao, chao.